su casa y poder continuar aprendiendo de lo que Dios quiere enseñarnos. Ya este es un constante aprendizaje que no importan los años que tengamos en el cristianismo, siempre tenemos algo nuevo que aprender y Dios siempre una verdad que refrescar en nuestros corazones. Amén. Así es de que si han estado ustedes dando seguimiento a estas clases de los días viernes en este lugar, estarán familiarizados ya con el libro que venimos estudiando, Cambios Profundos, del doctor Tancini. Personalmente puedo decirles que a mí me ha ministrado mucho este libro. No sé a ustedes que como oidores, pero personalmente cada vez que tengo la oportunidad de leerlo y prepararme para una clase, Dios me ministra de una manera bastante especial, porque no dejo de acercarme con poca expectativa al tema y siempre me termina sorprendiendo con algo mucho más profundo de lo que yo me imaginaba. Y como les he dicho en otras ocasiones, no en vano ese iceberg que está en la portada del libro, en donde nos hace ver de que lo que sale arriba es una leve porción de lo que está abajo, de las raíces, de las cosas que nos hacen a nosotros creer, permanecer en lo que nosotros creemos. Así es de que hemos venido estudiando diferentes temas, pero ahora vamos a estudiar el tema Un nuevo amor para servir. Ese es el tema que nos va a estar ocupando el día de hoy, un nuevo amor para servir, y nos va a ayudar a descubrir qué es lo que hay detrás de nuestro servicio. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a servir? Una respuesta rápida será decir: lo que me mueve a mí a servir es el amor a Cristo. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes tendrá esa respuesta ahorita. Pero quiero que su mente la abran para que vayamos, a lo largo que vayamos estudiando esta lección, y vayamos meditando y vayamos siendo susceptibles a lo que Dios o a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos ahora, porque puede no ser el amor a Dios el motivador de nuestro servicio. Puede ser que haya mucho o poco de nuestro propio ego o de lo que nosotros nos gusta sentir, el elemento que nos mueve para poder servir. El servir, dice el autor, es un resultado. Con este concepto ya hemos nosotros lidiado en otras ocasiones. Previamente, cuando hablamos del amor, dijimos que el autor definía el amor como un resultado. ¿Pero como un resultado de qué? De algo que nosotros visualizamos como atractivo a nuestros ojos, como algo que significa valía a nuestros ojos. Nosotros amamos aquello que a nuestros ojos es atractivo, ¿ya? Aquello que representa algo especial para nosotros. Ahora, el autor está definiendo el servicio como un resultado. Y dice: servir a Dios es un resultado, en este caso, de disfrutar a Dios. Entonces, vean cómo la cosa se va comenzando a poner especial acá. ¿Qué quiere decir con esta definición? De que si usted sirve a Dios, si usted sirve en la obra de Dios, si usted le sirve a Dios, eso quiere decir que en teoría usted debería estar disfrutando de Dios. Y le dejo ya esa primera pregunta: ¿disfruta usted realmente de Dios? ¿Disfruto yo realmente de Dios? No nos vayamos quedando con esas definiciones como meras definiciones. Vayamos llevándolas a nuestro corazón y vayamos interiorizando esas preguntas, porque el propósito de Dios es sacar lo que hay en nuestro corazón y las verdaderas motivaciones. Recordemos que el autor está queriendo llegar a ese punto, y es muy especial porque el juicio que Dios hará será en base a las motivaciones, no en base a las acciones nuestras. Dios va a juzgar nuestras vidas conforme a las motivaciones, aquello que nos movió,
a hacer las cosas en determinada ocasión. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener ahorita claro en nuestro corazón es que servir a Dios es un resultado de disfrutar a Dios. La única forma de poder servir a Dios, pero de la manera que Dios espera y desea, es apreciando su incomparable valor. Decíamos que así como amar es una respuesta a algo que parece atractivo a nuestros ojos, el servir a Dios es una respuesta que resulta de disfrutar a Dios. Pero para lograr eso necesitamos apreciar a Dios. ¿Apreciamos a Dios? Cuando nosotros leemos los salmos, y por cierto en los grupos café se están estudiando, y yo me gocé mucho con una clase este martes en un grupo café, cuando nosotros vemos a David cómo él se expresa y cómo él habla a Dios, cómo él recurre a elementos poéticos, cómo él hace uso de la naturaleza, cómo él hace uso de tanto conocimiento que de repente él tenía para apreciar o manifestar la manera en que él veía a Dios. Cuando nosotros apreciamos a algo, no nos limitamos con decir solamente, oh, qué bonito es. Que le muestren un diamante a usted, a ver si su respuesta se queda solamente en qué bonito es. Usted comienza a apreciarlo, comienza a ver detalles, comienza a ver cosas que le hacen de forma, aunque usted no lo quiera, sacar definiciones o expresiones de usted que van más allá de un simple qué bonito. Cuando nosotros pensamos en Dios, la idea de quererle servir a Dios debe venir porque nosotros hemos logrado disfrutar a Dios, hemos apreciado quién es Dios para mí, no quién es Dios en la Biblia, no quién fue Dios para David, no quién fue Dios para cualquier otra persona, para mí, para usted, ¿quién es Dios? ¿Qué significa Dios? ¿Significa probablemente el que restauró su matrimonio? ¿Significa probablemente el que le sacó del pecado? ¿Significa probablemente el que le dio provisión cuando no tenía nada? ¿Significa probablemente el que lo sacó de cantidad de problemas? ¿El que perdonó cantidad de pecados? ¿Qué significa Dios para mí? En función de esos conceptos que yo tengo, es la manera en que yo voy a responder a ese amor. Los que son músicos o los que están familiarizados con la música sabrán, ellos invierten horas y horas. De hecho, acá en la congregación son los primeros que llegan usualmente cuando hay servicio. En buscar la nota correcta, en practicar, en cuidar sus voces, en afinarla. Yo tenía un amigo que él pasaba horas y horas en ese tema. Él encantaba la música. Y si había una bebida muy fría, no se la tomaba. Y una muy caliente, tampoco se la tomaba. Y disfrutaba y disfrutaba. Ahora, al preguntarle a una persona, ¿por qué inviertes tanto tiempo en lo que haces? Hablando de un músico, ¿cuál sería la respuesta más lógica? Le gusta, lo disfruta. Y así podríamos preguntarle al que le gusta la cocina, por ejemplo, o a quien le gusta la cocina, estar haciendo las mezclas de ingredientes de uno y de otro para ver qué es lo que sale. Así podríamos decirle o preguntarle a una persona que le gusta el deporte, el fútbol. Podríamos decirle igual, bueno, ¿y qué gracia tú le encuentras a estar ahí sentado viendo a esa gente correteando de un lado para el otro? Y cualquiera podría menospreciar eso, pero eso es el disfrute que está de por medio. Para que nosotros podamos servirle a Dios, tendría que ser en nuestra mente
el equivalente a ese disfrute que usted tiene con esa cosa que a usted más le gusta. Haga ese ejercicio en su mente ahorita. ¿Qué es lo que más usted disfruta? ¿Qué son esas cosas que usted más disfruta? Y haga esa comparación. ¿Disfruto a Dios y el servicio a Dios en la misma manera? ¿Estaría dispuesto a invertir en el servicio a Dios y en adorar a Dios, en pasar tiempo con Él, el mismo tiempo que paso en un partido? ¿O en una tienda comprando? ¿O en la cocina cocinando? ¿O con un instrumento afinándolo? ¿O con un micrófono cantando? ¿Estaría yo dispuesto a hacer eso? Esas son las cosas que tenemos que ir nosotros llevando a nuestro corazón. ¿Y cuánto dinero estaríamos nosotros dispuestos a pagar para servir a otra persona? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para servir a otra persona? No, miren la reacción de Carolina. Esa pregunta parece incorrecta, ¿no? Parece muy mal formulada, porque estamos acostumbrados a que nos paguen por servir. Cualquier cosa que nosotros hagamos, pero nosotros estamos acostumbrados a que nos paguen por servir, pero no a pagar porque por nosotros servir. Eso parece hasta ser una locura. Ahora, ¿qué precio está dispuesto a pagar por servir a Jesús? ¿Estaremos dispuestos a pagar ese precio que involucra servir a Jesús? El sacrificio de repente de tiempo, de dinero, de descanso. Y acá yo quiero hacer una reflexión. ¿Cuántos les gusta ir de compras? Gastar en zapatos, lociones, ropa, auto, casa. Y si usted se pone a pensar en todo eso, ¿quién considera eso como una pérdida? El gastar en eso. No, por el contrario, venimos hasta felices porque decimos, había un descuento y lo aproveché. Usted no piensa en que fueron 3 días de trabajo, que tuvo que levantarse a las 5 de la mañana para ir a ganarse ese dinero. Usted dice, aproveché la oferta. Gracias a Dios. Tiene su carro y el carro hace la misma función, un carro del año, que un carro viejo, pero usted está feliz con su carro nuevo. Y estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar por esas cosas? ¿Por qué? Porque nos gustan. ¿Por qué otra razón? Porque lo disfrutamos, porque encontramos placer en eso. Como estamos recibiendo algo a cambio, no nos importa dar incluso algo que nos cuesta ganarlo, que es el dinero. Y nos sentimos bien cuando hacemos ese tipo de negociaciones. Por esa razón el autor dice que solo estoy dispuesto a pagar por aquello que considero valioso. Si algo para mí no es importante, no lo considero de estima, sencillamente no estoy dispuesto a pagar por eso. Y otra vez volvemos al punto. Si yo estoy dispuesto a pagar el precio por servir a Jesús, yo tengo que considerar a Jesús algo valioso y especial para mí. De lo contrario, no estaré dispuesto a pagar el precio y cualquier cosa que me digan será más una carga y una obligación hacerlo que algo que me genera disfrute. Venga conmigo trayendo esos ejemplos que he venido poniendo. Véase usted comprando su carro que sueña, su televisión que le gusta, su ropa que disfruta. Quédese en ese escenario y venga comparándolo con la manera en que usted disfruta también invertir en Dios, ¿ya?
Tú sirves con muchísimo gusto y con enorme sacrificio, pero solamente aquello que realmente amas y encuentras atractivo. No importa el sacrificio que haya que hacer, siempre y cuando a nuestros ojos o a nuestra mente implique eso beneficio o placer. Cuando aquel joven, el hijo pródigo, regresó, usted recuerda que él dijo, la escritura dice que volviendo en sí, cuando él volvió a casa, como cuando él cayó en cuenta de lo que había hecho, de lo que había perdido, él reaccionó ante la acción que él había tenido. El propósito de esta clase, de hablar este tipo de tema, es que nosotros lleguemos a ese punto también. Es que nosotros podamos pensar en nosotros y decir, ¿realmente estoy valorando el servicio a Dios? ¿Realmente estoy dispuesto a pagar? El autor dice, él se hace un autoexamen y descubre que no ama a Dios lo suficiente, dice el autor. Al hacerse él esa evaluación de cuánto él está dispuesto a pagar por cosas que sí le gustan. Él se define como coleccionista, como una persona que disfruta los castillos, y todo que tenga relación con castillos, él va detrás de eso. Él dice que tiene una colección grande y si hay una exposición de castillos, él va también, y él está dispuesto a invertir. Y él dice que cuando él ve esa definición que hace la Biblia del hijo pródigo, que dice que cuando volvió en sí, cuando cayó en cuenta, cuando reaccionó ante la situación que estaba, dice el autor, cuando volví en sí y me veo a mí mismo, descubro que no amo suficiente a Dios, porque no estoy dispuesto a sacrificar mucho por Él. Estoy dispuesto a dar, pero no hasta el punto que implique mucho sacrificio. Y debo confesarles que yo creo que caigo también en esa definición. Porque hay un momento en el que estamos, y ya lo vamos a ver más adelante, en el que parece que la disponibilidad no es completa, en la que parece que nuestro servicio está limitado a un tiempo, a una hora y a una forma. Pero el amor y el servicio a Dios, de acuerdo a estas definiciones, debe ir más allá de eso. Tú eres esclavo de aquello que es tu mayor tesoro y tu máximo amor. Todos servimos a algo no solo con nuestro dinero, sino con la entrega también de nuestro corazón. Romanos 6:16, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todos, cuando nos sometemos a cualquiera de los amos, en este caso, nos convertimos en esclavos. Ya sea servidores de Cristo, servidores de la justicia o servidores de la carne y del cuerpo y todos sus placeres. Y de manera clara en nuestra mente, o tal vez no, nosotros estamos indirectamente sirviendo a eso. Estamos entregando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestra energía, la estamos dando a eso a quien nosotros servimos, o a eso a quien estamos esclavizados. Creo que de ese tema se habló en semanas anteriores. Ahora, ¿quién anhela ser rechazado, resistido y perseguido por las mismas personas a las que servirá? ¿A quién le gustaría servir a un grupo de personas y que estas personas la rechacen, le hagan sentir mal, no le presten atención,
Otra vez volvemos a una pregunta que parece absurda. Pero en la Biblia, en Isaías, nosotros encontramos un ejemplo de eso. ¿Quién me ayuda a leer Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este versículo tiene elementos bien importantes. Y es que Isaías, en el momento que él está teniendo esta revelación, no es el momento de su conversión. No es que Isaías se está convirtiendo ahorita. Isaías ya ha ejercido por años el ejercicio de profeta. Ya Dios lo había usado profetizando en varias ocasiones. Pero no fue hasta que él tuvo esa experiencia especial con Dios, que usted puede encontrar en los primeros versículos del 1 al 7 de ese capítulo. No fue hasta ese momento que él se vio confrontado y se vio frente a la gloria de Dios. Y eso le hizo ver las cosas de una perspectiva distinta. Eso le hizo estar listo para poder apreciar la gloria de Dios, pero en un nivel nuevo. No es que él no había apreciado la gloria de Dios, no es que él no conocía de Dios, no es que Isaías no había tenido experiencias con Dios, es que ahora había experimentado la gloria de Dios en un nuevo nivel. ¿Y qué es lo que pasa en todo esto? Isaías ve su propio pecado. Él ve la gloria de Dios y al ver la gloria de Dios, él dice: ay de mí, porque siendo hombre he visto la gloria de Dios. Él ve su pecado, él se ve como pecador, se ve como indigno, y eso le hace a él dimensionar aún más grande lo que Dios había hecho por él y volcarse de una manera de disposición y decir: ante ese llamado, ¿a quién enviaré? El poder decir: heme aquí, yo iré. Se nos fueron las pantallas. En este encuentro no hay nada nuevo, le decía, sino un nuevo aprecio de algo conocido. Isaías recibe el perdón y solo entonces está dispuesto a ser enviado. Entonces decíamos, el servir a Dios es un resultado de tener una experiencia con Dios. Cuando usted y yo hemos experimentado eso de un encuentro con Dios, nos vemos nuestra condición, sabemos que no servimos porque somos dignos, porque somos sin pecado, porque somos personas que estamos perfectos delante de Dios, pero cuando viene la gloria de Dios sobre nosotros, ese perdón sobre nosotros, estamos dispuestos a poder entregar nuestra vida en servicio. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia es el caso de Moisés. Moisés estuvo dispuesto a dejar todo. Leamos ahí lo que dice Hebreos, ya está en la pantalla. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos otro ejemplo acá en Moisés. Dispuesto a dejar todo, dispuesto a dejar las comodidades que tenía en el palacio, dispuesto a renunciar a un nombre que no era cualquier nombre, dispuesto a renunciar a las comodidades por servir a Dios. Pero eso solamente pasa después de que ha experimentado una persona la gloria de Dios.
Cuando Dios ha llegado a su vida, y usted puede encontrar ahí o pensar en un Saulo de Tarso, cómo su vida cambia totalmente al encontrarse, pero de forma inmediata, cómo cambia su corazón, cómo cambia su perspectiva, su manera de ver las cosas. No está pensando en todo lo que voy a dejar, en todo lo que soy. Pablo, por último, termina diciendo: todo eso lo estimo por basura. Todo lo que yo antes era, eso ya no es algo a que aferrarme. ¿Por qué? Porque ahora he encontrado algo mucho más valioso, mucho más atractivo para mí, en lo que me deleito mucho más. Vea usted cómo estos grandes hombres que nosotros encontramos en la Biblia, o estos grandes personajes, vienen precedidos de eso, de una experiencia especial. Entonces, servir a Dios es el resultado de que Él para nosotros se presente como algo atractivo. Pero servir a Dios también es un milagro, dice el autor. El servicio, entendido desde un punto de vista bíblico, es un resultado de la obra de su espíritu. No es consecuencia del actuar del ser humano, no es tu obra, es la de Él. Vea usted, no sé cuántas veces usted ha visto su servicio como un milagro. Personalmente nunca lo había visto de esa manera. Más lo he visto como un privilegio, más lo he visto como algo que tengo que hacer, porque así me enseñaron que en la iglesia uno no viene a estar sentado como maceta, sino que hay que trabajar en la iglesia, que hay que, como quien dice, hay que pagar algo de lo que Dios nos ha dado. Eso en algún momento fue parte de la enseñanza que yo tuve, y era una cosa que rápido había que buscar qué hacer en la iglesia, y si usted no lo buscaba, le buscaban. Pero en algo tenía que estar involucrado. Pero ahora, cuando yo leí eso, a mí me llamó la atención. Servir es un milagro. Y conforme iba leyendo, iba entendiendo por qué el autor lo pone de esa manera. Porque es una obra originada por el Espíritu Santo. No es una consecuencia de nuestro actuar. ¿O de usted pueden salir cosas buenas? Ya en una clase previa hemos visto nosotros que de nosotros en realidad no salen cosas muy buenas que se diga. Y las que parecen buenas se convierten en malas en el camino. Porque vienen de una mente llena de pecado. Y porque muchas veces eso bueno va en función de que queremos sentirnos grandes nosotros. Queremos que nos reconozcan. Entonces, por esa razón, el servicio a Dios es una obra del Espíritu Santo. Y otra vez vamos hablando del verdadero servicio. Porque está también aquel servicio en donde yo busco mi gloria, en donde yo busco que me reconozcan, que me vean, que sepan quién soy, que vean de lo que se están perdiendo si no me ponen enfrente. ¿Ya? Está ese tipo de servicio también, pero estamos hablando del servicio espiritual, del servicio en donde es el Espíritu de Dios el que está moldeando nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 6:1? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo ya lo habíamos estudiado en clases anteriores. Esta es una advertencia que Jesús da. No hagan las cosas porque los vean. Porque si no, con esa paga se van a quedar. Ese poquito va a ser su recompensa. Que la gente diga: wow, qué hermano ese. Esa hermana sí es espiritual. Esa va a ser su paga nada más. Jesús dice: cuídense de eso. No lo hagan de esa manera. Y esta es una manera, eso es lo natural que sale de nosotros. Ahora, le pregunto yo, si usted tiene un árbol de manzanas y quiere que ese árbol dé peras, ¿qué debemos hacer? Un injerto, dice. ¿Qué debemos hacer? Esas van a ser peras manzanas. El resultado. Una nueva fruta. Quitarlo y sembrar uno, dice. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? ¿Abonarlo?
cuidarlo, regarlo, olvidarlo, dice. Lo que podríamos hacer, en realidad, para que eso suceda, lo único que se necesita es que algo sobrenatural suceda en su interior. De lo contrario, usted recibirá siempre, por más cosas que le haga ese árbol, manzanas. No va a recibir peras. Se necesita una obra sobrenatural. ¿Y por qué este ejemplo? Porque usted y yo, por naturaleza, no producimos cosas buenas. Aunque no es muy grato decir esto, porque para la autoestima no es muy bueno ese asunto, el decirlo de esa manera. Pero en realidad es así. Lo que sale de nosotros no son cosas muy buenas. Entonces, no podemos nosotros producir buenos frutos haciendo esfuerzos humanos. Por eso dice, no es tu obra, es la de Él. Y la del Espíritu Santo en nosotros, la que nos hace hacer obras que de repente hasta nosotros nos quedamos sorprendidos de nosotros. El que de repente usted sienta compasión por una persona, por hablarle de Cristo, eso hasta uno se sorprende a veces. Que usted diga, pobres esas personas que no tienen que comer, que no tienen que vestir o cosas parecidas. Esa es la obra que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Qué dice Hechos 16 del 14 al 15? Aquí encontramos nosotros una historia de una persona que nos ilustra para una pregunta que dice el autor: ¿has encontrado alguna vez a un millonario rogando por servir a alguien? Veamos qué dice esa escritura. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Vean los detallitos en este versículo, similares a los de Isaías. De esta mujer que no era judía, aparentemente ella ya era una mujer convertida. No es que en ese momento se estaba convirtiendo, ya era una mujer que hacía buenas obras. Pero sucedió algo especial, y es que dice que el Señor abrió su corazón.